un gusto, al contrario, muchas gracias. Muy bien, pues muy buenas noches. A nombre de la maestra Felicitas Amada Flores Fuentes, representante de la Dirección Colectiva del Centro Universitario del Valle de Zacapu, queremos agradecer la presencia de todos ustedes en este jueves cultural. Agradecemos la presencia de los estudiantes, de los docentes, de los invitados e invitadas especiales, de la doctora Fabiola Alanís por permitirnos tener estos espacios de acercamiento, a Lilia Cárdenas, un saludo, Lilia. Y hoy, pues bueno, un agradecimiento especial a El Castorena. Las voy a presentar para que todos sepamos quién es nuestra conferencista. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Vasco de Quiroga, es maestra en Comunicación por la Universidad de la Comunicación y es doctorante en Género y Derecho por el Instituto Universitario de Puebla. Ha cursado los diplomados en Filosofía y Feminismo, Violencia de Género desde una perspectiva interdisciplinaria, ambas por la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El diploma en Perspectiva de Género por el Gobierno del Estado de Michoacán y el diplomado en Análisis Político por la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Del 2009 a la fecha, ha sido profesora de la Facultad de Letras y Facultad de Salud Pública de la Universidad Michoacana. Ha sido funcionaria pública de gobiernos estatales y federales en áreas de comunicación. Ha participado en congresos estatales, nacionales e internacionales con el tema género y comunicación, con énfasis en uso no sexista del lenguaje. Actualmente es consejera social del Instituto Nacional de las Mujeres, conductora del programa Agenda Política en Grupo Radio Tele, consultora en género y comunicación, forma parte de la Asociación Mundial de Mujeres de la Política, con sede en 10 países, de la Asociación de Profesoras Catedráticas e Investigadoras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Asociación Nacional para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Y hoy pues tenemos el gusto de que nos acompañe en esta tarde-noche con la conferencia Las 5 olas del feminismo. Creo que vamos a aprender mucho, vamos a ubicarnos mucho y pues es un placer tenerte aquí, Greta. Muchísimas gracias. Te dejo el micrófono. Muchas gracias, Alejandra. Es un placer pues estar en contacto con la gente de Zacapu. Yo de verdad que agradezco, por supuesto, a todas las personas que están en este momento conectadas, en especial, bueno, a mi amiga Neira, que le agradezco, por supuesto, que esté aquí, al maestro Demetrio. Gracias, Alejandra, por tu hospitalidad. Quiero decirles que está mi amiga Alba Victoria de Culiacán, Sinaloa, que, bueno, promoví un poco en las redes y es una mujer muy activa también allá en Sinaloa, en donde también hay mucho trabajo en términos de feminismo. América Ayala, de mi grupo de Boy Scouts de hace muchos años, que ahora creemos que se deben de llamar Girl Scouts, y que, pues bueno, de alguna manera, pues ahí damos seguimiento en los grupos y compartimos, y pues bueno, para mí, insisto, es un gusto poder compartirles en esta tarde y que me den la oportunidad de platicarles un poco en relación precisamente a el momento específico en el que nosotras nos encontramos ahora como parte de un movimiento que a mí me parece que es un movimiento que está vivo, que es un movimiento que está sano, que es un movimiento que está contrapuesto en transformación y que tiene una historia, que esa historia no debemos olvidarla, que esa historia tenemos que tenerla siempre presente y que esa historia nos va a llevar quizás de alguna manera a entender qué es lo que está aconteciendo en este momento. Gracias también a mi querida amiga Susie Q, que también se está conectando en este momento, una mujer de mucho trabajo también. Ella es actriz, ella ha trabajado mucho tiempo también a través del stand-up, trabajando con mujeres, visibilizando también esta problemática. Así es que, pues bueno, muy contenta, insisto, de estar aquí. Pues cuando a mí me preguntan, ¿eres feminista? Es como una pregunta que de repente a las personas nos hacen y que a veces no sé si lo digan como con buena lid o sea algo así como que quisieran ofendernos, ¿no? A veces tú pones la palabra feminista en un grupo de trabajo o en un grupo de amigas, de amigos, en la misma familia,
y dices feminista y la gente se queda así eh, diciendo, ¿es en serio? Es una palabra que sigue incomodando, es una palabra que sigue generando mucha polémica, es una palabra que todavía nos cuesta en algunos sectores de la población un poco de trabajo entenderla. Y es que, bueno, pues finalmente creo que hacer este recuento nos va a permitir precisamente abrir nuestras posibilidades en función de el conocimiento histórico, sobre todo, insisto, que podemos tener en relación a este tema. Así es que nuevamente muchas gracias al Centro Universitario del Valle de Zacapu por permitirme estar en contacto con todas y con todos ustedes. Hay un texto muy interesante de Nuria Varela que se llama Feminismo para Principiantes y que tiene que ver precisamente con este recuento histórico que esta mujer en España hace y que, bueno, hoy en día nos ha permitido darnos un panorama general de lo que se trata. A grandes rasgos, quiero decirles que el feminismo, bueno, pues es un discurso político, ¿no? Que se basa en la justicia. Es esta teoría práctica política articulada por mujeres que después de estar analizando varios aspectos se reúnen y toman conciencia, eso es lo más importante, toman conciencia precisamente de esta discriminación que se sufre por la única razón de ser mujer. Yo le pregunto a mis estudiantes de manera constante en las primeras clases, bueno, ¿ustedes creen que es lo mismo nacer en un cuerpo de mujer que nacer en un cuerpo de hombre? Y entonces algunas reflexionan, algunos también, y dicen, pues sí. Y con el paso del tiempo, es más, desde antes de nacer, nos podemos dar cuenta que ya existe cierto grado, a veces incluso de discriminación, o muy fuerte de género, cuando todavía ni siquiera nacemos, ¿no? Una mamá está embarazada y, porque además a las mujeres se nos nota el embarazo, el cuerpo nos cambia. A los hombres no, los hombres pueden ir por la vida muchísimo más ligeros, ¿no? En función de que el cuerpo evidentemente no les ha cambiado. Ellos, además la gente no les va preguntando, oye, ¿acabas de fecundar? Oye, eso no es una pregunta como muy recurrente, ¿no? A nosotras, aunque no digamos absolutamente nada, con el paso del tiempo, evidentemente, se nos nota, ¿no? El cuerpo nos cambia. Ya hay, en ese sentido, bueno, pues preguntas, ¿no? Preguntas que son socialmente aceptadas. Una, la más terrible de todas, si es que no hubiera un contrato con el Estado que se llama matrimonio, es ¿y quién es el papá? ¿No? Es una pregunta sumamente recurrente que incomoda, por supuesto que incomoda, porque además no nos preguntan si la queremos, si lo queremos, si podemos mantenerlo, si estamos tomando ácido fólico, si tenemos algunos cambios específicos en el cuerpo, etcétera. Eso no sucede. O sea, simplemente se van a un contexto que tiene siempre una carga social. ¿Qué es lo que pasa con el feminismo? Las mujeres empiezan a organizar y empiezan a darse cuenta que por la única razón de haber nacido en un cuerpo de mujer ya tienen cierto grado de discriminación, toman conciencia de ello, empiezan a organizarse y bueno, deciden empezar a cambiar la sociedad. Esto se articula como una filosofía política y al mismo tiempo como un movimiento social, pero no siempre fue un movimiento social. Tiene más de 3 siglos de historia y ha habido épocas en las que ha sido más teoría y otras en que ha sido más movimientos sociales, como en la época del sufragismo, por ejemplo, en donde estuvo con un alto grado de participación política por parte de las mujeres, ¿no? Entonces, en este contexto, el feminismo cuestiona un orden establecido que alguien estableció, que le beneficia a alguien, pero que siempre ha dejado con un cierto grado, evidentemente, de sesgo a
una parte de la población, que dicho sea de paso es el 51% de la población en el mundo, y que además hemos parido al otro 48%, pero bueno, eso es esa parte, ¿no? Es un desconocido, el feminismo siempre se dice que ha nacido y que muere, que nace y que vuelve, es decir, ha habido partes en la historia en donde ha tenido un montón de efervescencia y ha habido algunos momentos históricos en donde la capacidad polémica del feminismo ha estado prácticamente anulado, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues se replantean, ¿no? Se replantean, mueve conciencias, replantea estas individualidades, revoluciona en ellas, ¿no? Una manera de estar en el mundo, este discurso, la reflexión, la práctica feminista que nos conlleva siempre a ver la forma en que transitamos las mujeres y los hombres con nuestros cuerpos diferentes y que es diferente nuestra forma de estar en el mundo, ¿no? Entonces se toma conciencia, se cambia inevitablemente esta conciencia en la vida de cada una de las mujeres que se transforman cuando conocen el feminismo. Yo no sé qué tan positivo o negativo sea, porque verdaderamente cuando tomas conciencia tú de todas estas desigualdades, a veces llegas a frustrarte y dices, no, bueno, ¿en qué momento yo me enteré que esto era una desigualdad? O sea, cuando antes lo veía de manera tan natural y a lo mejor no me agobiaba, y ahora me agobian cosas que antes no me agobiaban porque me pongo los lentes violeta, que dicen las feministas que es como si no tuvieras lentes y de repente te los pones y empiezas a visibilizar y a notar y a hablar de cosas de las que antes no se hablaba, ¿no? Entonces, para millones de mujeres han sido esta conmoción que es intransferible, ¿no? Desde la propia biografía, las circunstancias en la humanidad, ha tenido una contribución muy interesante y muy oportuna y fuerte de las mujeres, de las colectivas de mujeres que se están replanteando cuál es la verdadera forma de estar con estos cuerpos de mujeres o de hombres en este mundo, ¿no? Entonces, en ese contexto, Victoria Sau dice que el feminismo es un movimiento social y político, se inicia formalmente a finales del siglo XVIII y supone esta forma de conciencia de la que ya hablábamos como el grupo colectivo humano, ¿no? Que estaba oprimido, que estaba dominado, que estaba explotado y que ha sido sigue siendo objeto, desafortunadamente, siglo XXI, por parte de un colectivo de varones en el seno de lo que es el patriarcado, bajo las distintas fases históricas de este modelo de producción, ¿no? Que las mueve a la acción, las mueve a la liberación desde su sexo y entonces van transformando esa sociedad de acuerdo a esa forma diferente en que las mujeres vamos viendo transitar el mundo, ¿no? Entonces, casi siempre las mujeres hemos tenido protagonismo en las revueltas, en los movimientos sociales. Lo que pasa es que no, en algunos momentos sociales, de movimientos sociales, no estábamos conscientes necesariamente de esta discriminación. Entonces, si no estamos conscientes de esa discriminación, aunque las mujeres participemos, no necesariamente se pueden considerar feministas, ¿no? Esta capacidad emancipadora del feminismo como un motor, ¿no? Que va transformando estas relaciones entre las mujeres y los hombres y el impacto que deja evidentemente en todas las áreas del conocimiento, ¿no? Esto es sumamente importante que lo tengamos siempre para tomarlo en cuenta. Entonces, bueno, si nos vamos con las olas del feminismo, a grandes rasgos, la primera ola que empezó en la Ilustración con la Revolución Francesa, ¿no? Con estos ideales de libertad, igualdad, fraternidad, que hoy en día, relacionado con las mujeres, decimos entonces sororidad, ¿no? Fraternidad de fray, sororidad de sor, que tienen, por supuesto, un origen religioso, la respuesta es sí, y que durante muchos años, incluso hace poquito todavía vi una carta firmada así de fraternalmente, ¿no? Es como ese código de conducta que se da entre hombres, que a veces, no sé si ustedes lo han notado, pero la fraternidad se da entre los hombres aunque no se conozcan, o sea, hay un código bien específico entre ellos, ¿no? De ser de manera cordiales y en ese mismo sentido las mujeres tendríamos que estar viéndonos de una manera igual, pero con esta palabra que hoy utilizamos como sororidad y que viene evidentemente
de estas raíces de Frey y de Sor, ¿no? En los últimos años del siglo XVIII y en los primeros del XIX, esta transición de la edad moderna a la contemporánea tuvo, bueno, desarrollos científicos, técnicos que estaban basados en el racionalismo, en el empirismo, en el utilitarismo, ¿no? Con dos procesos revolucionarios que fue, bueno, la revolución política, y la revolución industrial, que finalmente, bueno, transformó los métodos tradicionales de producción de una manera masiva, ¿no? En esta primera ola, todo el cambio literario y político que supone la Revolución Francesa, ¿no? Sus filósofos, y hablo en masculino, los filósofos, los políticos, sus declaraciones de derechos, por un lado, tienen esa consecuencia inevitable, ¿no? Nace el feminismo por la toma de conciencia y por otro, un absoluto rechazo a lo que es la represión violenta, ¿no? Las mujeres en la Revolución Francesa observaron evidentemente cómo este nuevo Estado revolucionario no encontraba contradicción alguna en pregonar a los cuatro vientos la igualdad universal, ¿no? Sin dejar con derechos políticos ni civiles a las mujeres, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, pues lo que sucedió en esta primera ola fue que el nacimiento del feminismo fue totalmente inevitable, ¿no? No necesariamente porque fue un milagro, sino porque se desarrolló en estas nuevas aseveraciones políticas en donde decían literalmente todos los ciudadanos, ¿no? Solamente ellos nacen libres e iguales ante la ley. Y entonces el comienzo de esta incipiente democracia, las mujeres, si no se hubiesen preguntado por qué ellas eran excluidas de esa ciudadanía y todo lo que significaba, pues el derecho a recibir sobre todo educación, ¿no? Hasta el derecho a la propiedad. Entonces el feminismo se dice que es un hijo no querido de la Ilustración, ¿no? Había un cuaderno de quejas que eran, bueno, estos lugares en donde las personas iban y depositaban, ¿no? Como el clero, ¿no? La nobleza, el tercer estado que era el pueblo, las mujeres nuevamente habían quedado excluidas de esta asamblea en donde hicieron oír sus voces por escrito. Estos cuadernillos de quejas fueron precisamente generados, inventados por ellas para que de manera incluso hasta clandestina, ¿no? Las mujeres pudieran depositar ahí sus comentarios, porque no era posible de ninguna manera que subieran, por supuesto, a la tribuna y mucho menos a quejarse, ¿no? ¿Qué se exigía y qué querían las mujeres del siglo XVIII? Bueno, pues educación, trabajo, buenos ingresos, derechos matrimoniales y, bueno, abolir los malos tratos, abolir la prostitución y abolir los abusos dentro del matrimonio, que, bueno, evidentemente estaban naturalizados y que a mí me parece que en algunas comunidades siguen estando naturalizados. En relación a la Revolución Francesa, estos cuadernos de quejas no fueron tenidos en cuenta. La Asamblea Nacional proclamaba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, literal, hombre y ciudadano, y frente a este texto, 2 años más tarde, Olympia de Gouges publicó una réplica feminista de lo que fue la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, o sea, contraponiendo un poco esta parte de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Esto fue una de las formulaciones políticas más claras en defensa de los derechos de la ciudadanía de las mujeres, ¿no? Con esta declaración, Olympia lo que hacía era denunciar que la revolución había denegado todos los derechos políticos a las mujeres y, por tanto, estos revolucionarios mentían cuando hablaban de principios universales. O sea, decían, no, ella decía, hacemos falta la otra parte de la población, ¿no? No estamos incluidos en sus principios ni con igualdad ni con libertad, y además, pues no terminaban de entender que las mujeres podríamos también ser libres y, bueno, pues mucho menos ser iguales, ¿no? Las mujeres participan en este proceso de forma muy activa. Hay, insisto, movimientos sociales como la Marcha de Versalles. Esto, pues bueno, llevó a que finalmente en algún momento fueran censurados algunos clubes republicanos femeninos activos, ¿no? En donde las mujeres empezaron a reunirse y pues bueno, esta es la única fotito que pude rescatar de Olympia de Gouges en el siglo XVIII con su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Entonces, aquí hay un poco de historia también de Olympia de Gouges. Ella fue guillotinada
nada. Ella incluso, pues una mujer muy inteligente, ¿no? Era muy bonita, apasionada, en defensa siempre de los asuntos más comprometidos. Ella renuncia, vaya escándalo, al apellido de su marido, ¿no? Defensora apasionada del divorcio, defensora en el siglo XVIII de la unión libre. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, esto realmente, bueno, era todo un escándalo. Después vemos a Mary Wollstonecraft. Ella redacta este texto de vindicación de los derechos de la mujer. En este contexto, con ella lo que conocemos es que escribió este texto, un texto que redacta en menos de un mes y que la convirtió de repente en una mujer insólita en su época, porque escribió un libro. O sea, ¿cómo se le ocurría a ella escribir un libro, no? Ahí reivindica ella los derechos de la mujer. Nace este documento en el que abogaba por el igualitarismo entre los sexos, la independencia económica y la necesidad de una participación política y la representación parlamentaria. Tenía 33 años cuando ella publicó este texto, y en la dedicatoria ella dice: abogo por mi sexo, no por mí misma, ¿no? Desde ese tiempo he considerado la independencia como una gran bendición de vida, la base virtual, ¿no? Ella publica Vindicación, los conservadores le lanzan un odio espantoso, le apodan la hiena con faldas. Acuérdense que para que a las mujeres nos puedan insultar, basta con que feminicen a cualquier animal. Perra, gata, víbora, yegua, vaca. Bueno, en este caso ella era la hiena con faldas, ¿no? Aunque esto no evitó que se convirtiera en una mujer célebre allá en Europa, ¿no? Ella tenía, bueno, ideas que obviamente platicaba de sus experiencias personales, y estaba muy preocupada por la opresión de las mujeres, que finalmente estaba arraigada en su propia vida, ¿no? Y que se ponía a reflexionar que esta condición de la mujer fue mucho para ella un obstáculo para su desarrollo vital y profesional. Ella inaugura la crítica de la condición femenina, supone de los rasgos de temperamento y conducta que no son propios de las mujeres. O sea, dice: no, bueno, a ver, ese tema de que eres una loca histérica no es propio, evidentemente, de las mujeres, sino es producto de la situación de la falta de recursos y, por supuesto, también de la falta de libertad. Así es que, pues bueno, mujeres interesantes que iniciaron con este movimiento, si bien es cierto, no de manera como movimiento social, sí despertó conciencias, ¿no? Virginia Woolf, en ella hubo algo en el experimento que hizo con el documento de Mary, que la hizo abrirse, ¿no?, un camino hasta llegar al mismo meollo, dice, de la vida. Es radicalmente moderna, pone el embrión de dos conceptos muy interesantes, que es el tema de la idea de género, que es considerado en ese entonces como natural, que es en realidad fruto de esta represión y de este aprendizaje social. Y como después dijo, muchos años después, Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a ser mujer con el paso del tiempo, que es una construcción social, ¿no? Entonces ella plantea la idea de la discriminación positiva, ¿no? Asegura que si se decide que naturalmente las mujeres son más débiles e inferiores que los hombres, entonces ¿por qué no se establecen mecanismos de carácter social o político para compensar eso que se supone que esta supuesta inferioridad natural? O sea, si ya estamos conscientes de que estamos en desventaja, ¿por qué no se ha hecho absolutamente nada para compensar esta desventaja? Entonces, en resumen, esta primera ola afirma la igualdad entre hombres y mujeres, critica esta supremacía masculina, y pues bueno, elabora estrategias para conseguir la emancipación de las mujeres. Estos textos fundacionales del feminismo avanzaron haciendo énfasis en la idea acerca de las relaciones del poder masculino sobre las mujeres, y ya no se podían atribuir a un designio divino, ¿no? Porque antes era, bueno, es que Dios así lo decidió.
Entonces, el tema era decir, bueno, no necesariamente fue Dios quien lo decidió, sino precisamente es el resultado de esa construcción social. Entonces, se apela al reconocimiento de los derechos de las mujeres que sitúan estas demandas feministas en la lógica, obviamente, de los derechos humanos. Los hombres evidentemente no se quedaron tranquilos, o sea, no dijeron, bueno, sí, está bien, perfecto, así lo quieren, así lo vamos a hacer, ¿no? Reacciona con saña. En 1793 las mujeres son excluidas de los derechos políticos, que además habían recién estrenados, ya lo dijimos. Se ordena que se disuelvan los clubes femeninos, no pueden reunirse en la calle más de 5 mujeres, guillotinan a Olimpia de Gogh, muchas mujeres también son encarceladas, se prohíbe a las mujeres ir a las asambleas políticas, y bueno, aquellas que se habían significado políticamente igual desde la ideología, fueron llevadas a la guillotina o al exilio. Pero bueno, 15 años más tarde, el Código de Napoleón, que además fue imitado después por toda Europa, convierte el nuevo matrimonio en un contrato desigual. Un contrato en donde se le exige obediencia a las mujeres y bueno, pues por supuesto que tendrán que estar al lado del marido y que si te quieres divorciar, pues solamente si él desea divorciarse es únicamente como lo puedes hacer y eso es única y exclusivamente si el marido te llevara ya la concubina. O sea, si no te la lleva, entonces no es motivo como para que tú te quieras divorciar. De verdad, qué exagerada, ¿no? O sea, así no es el asunto. Las mujeres entramos en el siglo XIX atadas, pues, de pies y de manos, ¿no? Pero con una experiencia política propia que ya evidentemente se venía manejando. Entonces, viene la segunda ola, que tiene que ver con el sufragismo, en la segunda mitad de este siglo XIX y a principios del XX, puso a gran prueba esta capacidad de estrategia, ante todo de la paciencia de las feministas, ¿no? Que consiguieron lo que se denomina en términos generales la primera gran victoria. No es nuevo que las mujeres salgamos a la calle, no es nuevo que se pinten, que repartamos boletines, que nos reunamos, etcétera. Evidentemente hay una historia detrás, pero bueno, ¿de dónde salen ellas? Las mujeres norteamericanas no las sacaron de casa sus propios problemas, o sea, las sacaron de casa esa injusticia que se desarrollaba a su alrededor y que percibían mejor que su propia realidad, ¿no? Que era la esclavitud. Las mujeres que ya habían luchado junto a sus hombres por la independencia del país, hasta entonces, en una colonia inglesa, se organizaron para terminar con esta situación de los esclavos, esta actividad que además les aportó experiencia en la lucha civil, en la oratoria, en los asuntos políticos y sociales, pero por otro lado, también sirvió como de linternita, ¿no? Para ver cómo la opresión de los esclavos y de las esclavas era muy similar a su propia opresión, ¿no? Hay aquí, bueno, una anécdota que tiene que ver con la cabaña de el tío Tom. Si tienen oportunidad de leerla, háganla porque evidentemente es un clásico, ¿no? El impulso fue, bueno, este Congreso Antiesclavista Mundial que se celebró en Londres en 1840. De la delegación norteamericana formaban parte 4 mujeres y sin embargo, bueno, no fueron bien recibidas en Inglaterra, todo lo contrario. El Congreso estaba escandalizado por su presencia, no las reconoce como delegadas, impide que participen. Esas 4 mujeres tuvieron que seguir las sesiones, ¿qué creen? Atrás de una cortinita, o sea, escondidas como si ellas, bueno, no como si ellas en realidad no tenían la oportunidad de estar ahí, ¿no? Entonces, este congreso, que fue el detonante, las delegadas regresan de Londres a Estados Unidos, obviamente humilladas, indignadas, pero además decididas a centrar su actividad en el reconocimiento de sus propios derechos y, por supuesto, en los derechos de todas las mujeres. Las cabezas, Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton, pues era una mujer que fundó la primera sociedad femenina contra la esclavitud. Su casa se utilizaba como refugio en el camino de huida de los esclavos. Tenía, bueno, 20 años más que Elizabeth Cady, quien fue Cady, que en cierto modo, bueno, fue su discípula y además después se convirtió con el tiempo en una de las intelectuales más destacadas del movimiento norteamericano.
Ocurrió en un pueblecito en el oeste de Nueva York, como anécdota, en una capilla metodista donde Cady Stanton convocó a 100 personas, más del doble de mujeres que de hombres, de distintas asociaciones y organizaciones políticas fundamentalmente comprometidas con esta lucha abolicionista a la reunión. Y entonces sale de manifiesto esta convención sobre los derechos de la mujer, en donde, pues bueno, se celebra en una capilla metodista, insisto, de Seneca Falls, y nace finalmente esta convención que se hace evidentemente muy famosa, en donde se discuten los derechos y la condición social, civil y religiosa de las mujeres, ¿no? Esta convención de Seneca Falls. Entonces, la declaración después de varios días, obviamente, de conversaciones, sale esta declaración en donde sus aportaciones son evidentemente muy importantes, haciendo reflexiones precisamente de qué es lo que acontece en la vida de las mujeres desde la esclavitud. Vuelvo al movimiento sufragista en Inglaterra con Emmeline Parkhurst. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película de las sufragistas, podemos darnos cuenta cómo de manera muy gráfica nos pinta cómo la misma Emmeline tuvo, pues bueno, varios aliados. Su compañero, su esposo era uno de ellos. En este movimiento lo que se pide es el voto para las mujeres y se pide precisamente en el Parlamento británico. Estos dos grandes aliados que fueron Stuart Mill y el diputado Jacob Bright, que presentaron no una, muchísimas veces esta petición para que las mujeres pudieran votar. 40 años después, es decir, pudieron pasar 2 generaciones. En 1903 pasaron a la lucha directa y bueno, finalmente en 1917 se aprueba el sufragio femenino después de 2.588 peticiones presentadas al Parlamento. Así nos dibujaban, ¿no? A las sufragistas, a las mujeres de aquel entonces, ¿no? Como locas, histéricas, que queríamos, por supuesto, cómo se nos ocurría querer salir de nuestras casas, etcétera, ¿no? La conciencia feminista entonces estaba totalmente extendida y aparecen distintos tipos de mujeres reivindicando, por supuesto, sus derechos, cada quien con su lucha, ¿no? Aquí tenemos un poco pues de la historia de Stuart Mill, que además, bueno, redactó La sujeción de la mujer, este libro que fue referencia, ¿no? Así como la música de fondo del sufragismo y que finalmente, bueno, terminó tomando mucha fuerza, porque él en su carácter de hombre decía, la peculiaridad es que los hombres tenemos que dejar de ser amos, tenemos que dejar de pensar que las mujeres están a nuestro servicio o a nuestra obediencia, ¿no? No queremos forzar sus sentimientos, no queremos tener una esclava fuerza el términos de la educación. Entonces, bueno, no quiero decir, pero ustedes se imaginan que tuvo un montón de detractores, ¿no? Él publica ensayos sobre el matrimonio y el divorcio, indagan sobre esta nueva forma de entender y de vivir las relaciones en pareja, que no suponían de ninguna manera la esclavitud de la mujer, ¿no? Sino un contrato entre iguales. Esto queda reflejado en una carta que él redacta de su propio matrimonio, en donde, bueno, pues él, coherente a lo que pensaba, fue pues redactado con esas ideas que quedaron reflejadas en sus documentos, ¿no? Un hombre consecuente que además, lejos de aprovecharse de las leyes del momento, que le estaban regalando toneladas de privilegios por ser hombre, él empieza a renegar de ellas, ¿no? Entonces, después de 20 años de amistad, se termina casando con Harriet Taylor y él escribe su propio acto de matrimonio. Fíjense lo que dice: estando a punto, entre paréntesis, si tengo la dicha de tener su consentimiento,
de entrar en relación de matrimonio con la única mujer con la que, de las que he conocido, podría haber yo entrado en este estado, y siendo todo el carácter de la relación matrimonial tal y como la ley establece, dice algo que tanto ella como yo conscientemente desaprobamos, entre otras razones, porque la ley confiere sobre una de las partes que contratantes un poder legal y un control sobre la otra persona y sobre la propiedad y sobre la libertad de la acción de la otra parte, sin tener en cuenta los deseos y la voluntad de esta. Dice, yo, careciendo de esos medios para despojarme legalmente de mí mismo y de esos poderes odiosos, siento que es mi deber hacer que conste mi protesta formal contra la actual ley del matrimonio en lo concerniente al conferimiento de dichos poderes, y prometo solemnemente no hacer nunca jamás uso de ellos en ningún caso y bajo ninguna circunstancia. Así es que, pues bueno, por supuesto que fue un gran escándalo en ese momento. Nadie lo entiende y muchas personas estoy segura que siguen sin entenderlo. Pero bueno, vamos ahora con Sojourner Truth. Ella es esclava, ella fue liberada en el estado de Nueva York y ella puso en el punto de reflexión, bueno, ¿acaso no soy yo una mujer? Es un discurso que ella plantea por primera vez, y ella se plantea desde su cuerpo de mujer, pero además desde su condición de esclava, ¿no? Ella hace la reflexión cómo esta unión de negros del sur con las mujeres del norte, todos ellos hablando de derechos, los hombres blancos estarán en aprieto si dejan de, evidentemente, comprar esclavos. Ella reflexiona, bueno, ¿de qué están hablando todos ahí? Si en realidad hay evidentemente un tema de desigualdad cuando todas somos personas, porque en ese momento, bueno, era como hombres y mujeres, el término de personas no era como lo mismo, ¿no? Entonces, estas principales cabezas del siglo XIX fue las que teorizan por qué las mujeres debían de estar excluidas, y bueno, todo lo dicho por Rousseau, ¿no? Que además se suma Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, que además tienen, y no los culpo, pues, ¿no? Pero se supone que eran los pensadores, es por eso que yo los pongo aquí en la mesa de reflexión, porque ellos fueron muy inteligentes para un montón de temas, pero realmente para trabajar en términos de desigualdad y de discriminación, pues bueno, pues les hacía falta un poco de, quizás de escuchar, porque a mí me parece que ahí siempre ha estado la clave, ¿no? De preguntar qué es lo que piensas, cómo lo vives y cómo podríamos mejorar. Las trabajadoras representaban una anomalía que no se sabía cómo tratar, eran un problema opuesto que compatibilizaban con el tema de la feminidad y el trabajo asalariado, y también participaban en la reproducción en el ámbito privado, en la producción industrial, y también en el ámbito público. Con ellas nacen estas interrogantes. Bueno, pues sí somos compatibles con las mujeres, hay que poner límites hasta dónde sí pueden, hasta dónde no. ¿Qué tipo de trabajadora podría ser una mujer, no? ¿Tendría que ganar lo mismo? ¿No tendría que ganar lo mismo? ¿Es tan hábil o no es tan hábil? ¿Podrá ser inteligente, no? Esas preguntas que tendrían que darle respuesta pues a las personas que por supuesto no querían a las mujeres, pero bueno, también a los legisladores e incluso a las propias mujeres que ellas mismas dudaban. Muchas mujeres del siglo XXI siguen dudando, ay, sí podré, sí será pertinente, ay, es algo que a lo mejor no estoy segura, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, nace el Manifiesto Comunista que proclama que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de las clases, ¿no? Quienes se reunieron en Seneca Falls se encargaron de señalar que esta pues ya era parte de la historia, que eran las primeras que se organizaban como movimiento político, las que convocaban, las que reunían, las que reclamaban derechos para sí mismas, y entonces se van convirtiendo en este sujeto de acción política, ¿no? Tradicionalmente se ha enmarcado en el primer socialismo, el socialismo utópico, ¿no? Que es una mujer de transición entre el feminismo ilustrado y, bueno, el feminismo de clase, que también, evidentemente, bueno, tiene ahí cada una su propia ideología, ¿no? Flora Tristán es una precursora avanzada de las nuevas
de estos nuevos, de este nuevo movimiento de feministas socialistas, y ella explica esta situación de conflicto, entonces, en donde dice, ¿por qué tengo casi al mundo entero en contra mía? ¿No? A los hombres, porque exijo la emancipación de la mujer, y a los propietarios, porque exijo la emancipación de los asalariados, ¿no? Nace entonces con ella el feminismo socialista, el feminismo marxista, con este texto de por qué menciono a las mujeres. Ella es la precursora del internacionalismo también, y trabaja de una manera muchísimo más ampliada con el tema de las mujeres, en tanto se entera que las mujeres hemos estado históricamente trabajando sin remuneración, ¿no? Entonces, se plantea esta situación de miseria e ignorancia de los trabajadores, de la Unión Universal de los Obreros y las Obreras. De hecho, a ella, ya comenté, se le considera la precursora del internacionalismo, y la construcción de edificios que ella llama los palacios de la Unión Obrera, que casi parecen un embrión, ¿no? del estado de bienestar. Ella empieza a hablar con perspectiva de género, dice obreros, pero también se refiere a las obreras, y defiende que en la vida de los obreros la mujer lo es todo. O sea, ella dice, los obreros producen, pero porque van bien alimentados, porque van limpios, ¿no? O porque van cuidados, o porque de alguna manera tienen una persona que siempre está en casa, que finalmente es la que resuelve que ese tema de la producción en las manos de los hombres tenga siempre detrás, por supuesto, el trabajo de las mujeres. Con Clara Zetkin, con Kollontai y con Emma Goldman, bueno, pues socialistas, comunistas, anarquistas, en donde podemos decir de Clara Zetkin, que fue la que puso las bases para el movimiento socialista femenino, dirige una revista, la revista Femenina Igualdad, organiza lo que fue la primera conferencia internacional de mujeres, que se mantiene viva hasta hoy y que después cambia por el nombre de Internacional Socialista de Mujeres. Fue una activa militante comunista, tuvo mucha más importancia en la práctica que en la teoría, escribió todo sobre conferencias y panfletos, ya que su intención era persuadir a las masas. Ella trabajó de manera muy intensa con términos de educación, y la aportación fundamental que hace al marxismo a las mujeres es que defiende que éstas deben entrar necesariamente en el proceso de producción. Así es que, pues bueno, más o menos así va la historia. No me quiero detener mucho para entrar de lleno con lo que es la tercera ola, que me parece que tiene que ver con una coyuntura, ¿no? Muy, muy pertinente, en el que finalmente nos podemos dar cuenta que como resultado de esta última podemos enterarnos cómo es que se va acrecentando el movimiento, ¿no? Se va expandiendo, por supuesto, por todo el mundo, y, y pues podemos darnos cuenta cómo hay pequeñas células de mujeres ya organizadas alrededor. Una prueba de ello es que cada una de ellas empieza a empujar el tema de el voto femenino en cada uno de sus países, y bueno, podemos darnos cuenta que la diferencia entre uno y otro pues realmente es podría ser de generaciones completas. Mi abuela, por ejemplo, todavía, ella nunca votó. Mi mamá ya tuvo la oportunidad de votar, y bueno, pues yo ya puedo votar, y por supuesto que mi hija ya lo puede hacer, pero sí me agobia sobremanera pensar cómo es que habemos generaciones que estamos vivas y que podemos darnos cuenta cómo es que la diferencia entre una y otra. Clau, ¿me puedes ayudar, por favor, a prender la luz?
que me siento un poco obscura, perdón. Sí, muchas gracias. Y que nos puede, en esta generación, insisto, que estamos vivas y que podemos darnos cuenta cómo hemos avanzado en términos de reproducción, en términos de anticonceptivos, en términos de casarnos a lo mejor con quien deseemos, digo que nos equivoquemos es otra cosa, que podemos divorciarnos también y que ya no tenemos que pedir autorización, por supuesto, a nadie para poder hacerlo, que podemos heredar, que podemos viajar, etcétera, y que de alguna manera tenemos que hacer reflexión de que hoy en día somos resultado precisamente pues de este movimiento de mujeres que durante mucho tiempo han estado empujando este movimiento social y político. Ahora, no puedo dejar de hablar de Simone de Beauvoir porque finalmente ella, aunque no era una mujer declarada como feminista, escribe un texto que ha sido, por supuesto, la Biblia para muchas de nosotras, que es el Segundo Sexo, en donde expone de manera muy puntual que no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo, ¿no? Que ya expone la teoría de que la mujer siempre ha sido considerada como la otra en relación al hombre. Y esto sucede. Escuchan ustedes, mamá soltera, y ese asunto soltera como que suena todavía algo así como igual a no tienes pareja, ¿no? Divorciada, ¿no? Viuda, o sea, y es como una condición además como muy fuerte. Yo le digo a mis estudiantas, yo no voy por la vida diciendo mucho gusto, Gretel Castor era mamá casada. Si no digo mamá casada, ¿por qué habría que decir mamá soltera? ¿No? Digo, a menos que sea para alguna estadística específica de un apoyo de gobierno, qué sé yo, valdría la pena, pero creo que eso siempre ha estado relacionado, insisto, en términos generales con el otro, ¿no? Nosotras en relación al otro. Entonces, ella expone este tema de que pone en la mesa de la reflexión esta palabra de androcentrismo, ¿no? Es decir, se toma al varón como la medida de las cosas. Ella utiliza esta categoría de la otra para describir esta posición de mujer en un mundo masculino, porque es un mundo en donde los hombres son los detonadores, los detentores del poder y los creadores además de la cultura. Como una categoría universal, porque además está en todas las culturas, ¿no? Las mujeres son consideradas por otras, por los varones, o sea, pero es en relación a tú vales, en relación a con la persona con la que estás, ¿no? Y entonces en ese sentido, bueno, se llega a la conclusión de que la mujer ha de ser ratificada por el varón siempre, en todo momento, ¿no? El varón es lo esencial, la mujer siempre está en relación con asimetría de él. Todavía yo en algunos momentos he escuchado algunas mujeres que se quitan su apellido, como en Estados Unidos, ¿no? Y se ponen el apellido de él o terminan firmando de, ¿no? Eso, digo, afortunadamente ha empezado a cambiar y no es culpa de nosotras tampoco. O sea, sí fuimos criadas y lo vemos natural, está bien. El problema a mí me parece que existe cuando eso empieza como a no gustarte. O sea, cuando ya dices, bueno, no necesariamente, o te empiezas a cuestionar y ese cuestionamiento es, pues, porque así es, ahí ya empezamos mal, ¿no? O sea, tenemos que empezar a cuestionar, ya lo decíamos, el orden establecido, que está muy bien establecido para quien lo establecieron y además le conviene a quien lo estableció, pero quién sabe quién fue y seguramente pues fue alguien que no pensó en el 50% de la población, ¿no? Entonces, bueno, me voy a ir un poquito más rápido. Seguramente ustedes se familiarizan con esta imagen, ¿no? En donde finalmente se extiende a nivel mundial, en donde decimos las mujeres, nosotras podemos. Y lo vemos puesto en todos los colores, en todos los sentidos y en todos los continentes, porque además nos damos precisamente cuenta de eso, de que no hay un feminismo, hay un montón de feminismos, todas las luchas son válidas, absolutamente todas, ese ha sido un gran debate. Que si las feministas radicales, que si las ecofeministas, que si las feministas de la diferencia, que si las feministas de la igualdad, que si, o sea,
un montón de líneas, ¿no? De ramificaciones del feminismo que todas son válidas porque evidentemente todas se están poniendo en cuestionamiento dos cosas que son muy importantes. La primera, visibilizar la violencia, y la segunda, estar a favor del derecho a decidir. O sea, me parece que estos son los únicos dos elementos que nos unen a las mujeres para decir efectivamente son feministas, y que cada quien tiene una lucha de manera constante y que por supuesto todas las luchas son válidas, ¿no? En el caso de Betty Friedan, ella dice el problema dice que el problema todavía no tiene un nombre, ¿no? Y empieza a filosofar de una manera muchísimo más intensa. Escribe en 1963 La mística de la feminidad, y ella nos dice que sufrió, bueno, maltrato físico, maltrato psicológico por parte de su esposo, y que además tardó mucho tiempo primero en enterarse que eso era violencia, y después en divorciarse, ¿no? Que además son pasos muy complejos y, bueno, por lo pronto que a las mujeres nos cuestan un montón de trabajo de repente de reconocerlo, ¿no? Ella dice, vamos a la acción, ya no quiero tantas palabras, ¿no? Ella redacta mi segundo libro, que fue, bueno, que habla del movimiento de mujeres que hizo posible la aparición de nuevos modelos. Acomete estas acciones necesarias para que se incluya a las mujeres en la corriente general de la sociedad norteamericana, pero ya con privilegios ejercidos, con responsabilidades, ¿no? Que de ellas se derivan en una asociación que sea igualitaria con los hombres. ¿Qué estaba pasando en los años 60? Bueno, pues el sueño americano, que se había convertido en una pesadilla, asesinan a Kennedy, hay protestas juveniles, el tema de la guerra de Vietnam, ¿no? Todo esto motivó a que se formara una nueva izquierda, aparecen nuevamente contradicciones, entran evidentemente las mujeres en escena, con lo que aparece el movimiento de la liberación de la mujer, con lo que se llama el feminismo radical, que son jóvenes feministas, bueno, que ya fueron a la universidad, que ya están cuestionando, ¿no? El marxismo, que ya están hablando de psicoanálisis, y que tiene, bueno, dos obras fundamentales, la de Kate Miller con Política Sexual, y la de Shulamit Firestone con la dialéctica del sexo. ¿Qué hacen estas obras? Bueno, ponen en el contexto la palabra patriarcado, la palabra género y la palabra casta sexual, que, bueno, hasta la fecha utilizamos. De manera resumida, ¿no? De las obras de ella, el patriarcado como este sistema de dominación sexual en donde se enaltece a los hombres, ¿no? Con su clase, con su raza, etcétera, en ese sistema de dominación masculina que determina la opresión y la subordinación de las mujeres. El género como una construcción social de la feminidad, es decir, no nacimos femeninas, ni nacen masculinos, ¿no? Sino que nacemos en un cuerpo de hombre y podemos feminizarnos o podemos masculinizarnos, ¿no? Así como los hombres que pueden nacer en un cuerpo de hombre y masculinizarse, o al mismo tiempo feminizarse, ¿no? O sea, o por otra parte, más bien feminizarse. Y la casta sexual como una experiencia común de opresión vivida por todas las mujeres. Hay muchas definiciones de patriarcado, hay muchas definiciones de género, hay muchas definiciones también, por supuesto, de casta racial, y todo nos lleva a que finalmente tenemos que empezar a trabajar en términos generales con la educación, ¿no? Hay grandes protestas públicas, se revoluciona esta política, teoría política y feminista, con un montón de aportaciones en todas, o en la mayoría de las partes del mundo. Empiezan, insisto, la organización de las mujeres, y llegamos al tema de la libertad sexual, ¿no? Que además fue finalmente el centro del debate con el feminismo radical, en donde se desvincula el tema de la maternidad, ¿no? Entonces, se define el tema de la reproducción, se
desvincula totalmente del asunto del derecho sexual. Entonces, está el derecho sexual, se desvincula del derecho reproductivo, se abre un camino que es evidentemente decisivo para las mujeres. El matrimonio se identifica nuevamente como una fuente de opresión, pero no como lo habían dicho las feministas anteriores, ¿no? Cuestionan ahora las leyes que lo rigen, sino como una opresión cotidiana, o sea, marido, mujer, y de alguna manera sí se sigue cargando, ¿no? En términos generales, la responsabilidad en lo privado a las mujeres, que es un trabajo que nadie nos retribuye y que sigue de todas maneras siendo parte de esa cotidianidad, ¿no? Que las mujeres tenemos, bueno, hasta hoy en el siglo XXI. Este movimiento de liberación de la mujer consigue romper el tabú de la sexualidad femenina, se traduce en estos derechos irrenunciables al placer sexual de las mujeres. Ay, pero ¿cómo? ¿Es que las mujeres también tienen que sentir placer? Pues resulta que sí, efectivamente. Hasta entonces estaba negado, bueno, era tema reproductivo automático y bueno, yo la verdad es que a veces me pongo a pensar y digo, bueno, si si mi abuelita, si mi abuela materna parió 12 veces y mi abuela paterna parió 9 veces, o sea, realmente puedo darme cuenta que evidentemente en esta época ellas prácticamente estaban con el tema de la reproducción automática, o sea, no necesariamente con el derecho sexual, ¿no? Entonces, en este contexto, bueno, pues nacen frases muy importantes como lo personal es político, nacen grupos antijerárquicos que son, bueno, absolutamente igualitaristas, nacen, pues ya les digo, libros, textos que se empiezan de una manera pública, evidentemente, a promover y que finalmente, bueno, tras esta época de expansión y de éxitos que han estado, pues ya las mujeres de una manera muchísimo más sólida comenzando a avanzar, pues viene lo que hasta hoy parece que no ha terminado, que es esta reacción del patriarcado. O sea, no ha sido fácil, apenas el movimiento va subiendo y viene esta parte de la reacción patriarcal, ¿no? Pues bueno, en el caso del feminismo y la Revolución Francesa, ya dijimos, guillotina, el Código Napoleónico, con las sufragistas, bueno, pues finalmente viene este tema de represión, encarcelamiento, etcétera. Entonces, cuando esto sucede, pues bueno, nace la explotación, la doble jornada, se visibiliza, empezamos a cuestionar esa parte de ser la madre perfecta, de ser la amante excepcional, de estar siempre guapa y de estar siempre contenta, porque evidentemente eso, por supuesto que no es así, ¿no? Y bueno, a partir de eso se desborda, las aguas se desbordaron, nace el feminismo de la diferencia, el feminismo institucional, que obviamente está en el interior de las instituciones, de las universidades, de los grupos de trabajo del mismo gobierno, el ecofeminismo, el ciberfeminismo, que ahora con la pandemia evidentemente está súper revolucionario, muy bonito, el feminismo multicultural, y bueno, a partir de los 70, pues ya el feminismo nunca volvió a ser un solo feminismo, ¿no? Sino que finalmente se difuminó en muchos feminismos. Aquí explico un poco cada uno de los feminismos a grandes rasgos, porque ya veo que tengo una hora hablando y tampoco les quiero como dormir. De lo que se trata, en este caso con el feminismo de la diferencia, es que plantea la igualdad entre mujeres y hombres, pero nunca la igualdad con los hombres, porque esto implicaría aceptar, fíjense nada más, el modelo de lo masculino. Ese es el feminismo de la diferencia, no crear, digamos, ese orden simbólico. El feminismo institucional con estos formación de grupos que están finalmente hoy en día, por ejemplo, metidos dentro del Estado, como en el gobierno, por ejemplo. El ecofeminismo, que, pues bueno, habla precisamente de cómo mezclas desde los ojos de las mujeres
La primavera silenciosa, que fue un libro maravilloso en donde habla cómo incluso pone en la mesa de reflexión cómo en la pobreza, las pobres de las más pobres de las más pobres terminan siendo las mujeres, por ejemplo. El ciberfeminismo, con este activismo social que hoy vemos en la información que de manera alternativa en todas las plataformas lo podemos ver. Y que además, bueno, utiliza evidentemente la tecnología, ¿no? Con esta subversión irónica incluso de estereotipos culturales. Ya hay encuentros ciberfeministas, obviamente eso pues nos ha permitido conocer qué es lo que están haciendo de una manera más rápida del otro lado del mundo. Y pues bueno, estamos ahora cuestionando si la posmodernidad también habla de posfeminismo, ¿no? Si hablar en el caso de la teoría queer, que especifica que el sexo y el género son construcciones sociales, que no son hechos naturales, que solo se construye socialmente el género, también que se plantea esta teoría, ¿no? Que también está construido socialmente el sexo, cuestiona por qué todo mundo tiene que ser heterosexual. O sea, la teoría queer dice, bueno, pues no, o sea, la gente no va diciendo por la vida, hola, mucho gusto, soy heterosexual, entonces no es necesario que tú me digas, tengo un amigo gay. O sea, no viene al caso, empieza a cuestionar y empieza a desplazar, ¿no? Estas formas tradicionales en donde el heteropatriarcado era el que normaba. Hoy la teoría queer dice, bueno, hay categorías intermedias, por supuesto que no hay dos géneros ni dos sexos, sino hay muchísimos más. Abandera esta teoría queer Judith Butler, que construye este pensamiento con una vista puesta en el colectivo, bueno, de gays, de lesbianas, de bisexuales, que cuestionan precisamente el pretendido carácter natural de que tenemos que ser heterosexuales, que tenemos que ser necesariamente hombre y mujer, digamos, en términos sexuales, empieza a deconstruirse, tenemos que empezar, dice ella, a desnormalizar, que eso es lo normal, carajo, eso no puede ser así, es su teoría, hay que deconstruir estas categorías, hay que erosionar la práctica social heterosexual, que finalmente ha terminado transgrediendo, ¿no? a una parte de la población. Así es que finalmente cuestiona esta teoría queer el tema de la transgresión como una nueva transformación, ¿no? Se cuestiona si el sujeto del feminismo está formado por mujeres, cuestiona también los hombres podrían entrar en términos generales en este movimiento. Podríamos hablar de identidad, ¿no? De lo que nunca se había hablado. Y entonces entramos con el tema de la cuarta ola. En la cuarta ola, este es un resumen a nivel general, pero a mí me parece que estamos en la cuarta ola, me parece que estamos en el momento de las movilizaciones sociales con niveles que nunca jamás habíamos alcanzado. Creo que hoy el feminismo es esta teoría política, teórica mundial, ¿no? En donde se visibiliza la violencia, en donde se visibiliza la apropiación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en donde se habla de explotación sexual. Fíjense, nunca antes se había hablado de este tema, en ninguna otra ola se había tocado. Es hablar un lenguaje si bien es cierto, diferente, es exponer, insisto, y visibilizar, por ejemplo, los vientres de alquiler, la explotación sexual, la explotación económica, la feminización de la pobreza, de la que ya hablábamos hace algunos momentos. Y el tema es que a mí me parece que esta cuarta ola no solamente está a la defensiva, no solamente se está defendiendo, sino que ya tiene propuestas, ya tiene teorías, ya tiene soluciones y ya tiene participación de las mujeres de una manera muchísimo más masiva, me parece, ¿no? Estamos en la sociedad de la revolución, aparecen, ya les digo, nuevos conceptos, entre ellos, por ejemplo, interseccionalidad, diversidad, está obviamente
poniendo la palabra, incluso esta transversalización, ¿no? Que tiene que ver precisamente con poner en documentos oficiales, pero también en el diálogo, estos nuevos conceptos. Que me parece que, bueno, es la parte importante que estamos viviendo actualmente hoy en día. A grandes rasgos, pues bueno, decir que las olas no son independientes, todas tienen una íntima conexión, ¿no? Creo que evidentemente, como ya vieron, ha habido momentos en que el feminismo ha estado en efervescencia, hay momentos históricos en el que no tanto, pero pues bueno, nacen términos novedosos como estereotipo, ¿no? Como desigualdad, como amor romántico, como, bueno, violencia de género, ¿no? Como igualdad, como patriarcado de coerción y de consentimiento, androcentrismo, ¿no? Y bueno, los discursos que alimentan la desigualdad es importante, y con eso ya más o menos voy a ir cerrando, que tienen que ver con este velo de la igualdad, ¿no? Esta nueva misoginia que además también se ha estado transformando a través del tiempo, la cultura, que yo no le llamaría, aquí mal lo puse, la cultura de la violación, porque además estuve como reflexionando mucho en ese tiempo, la violación no puede ser cultura, pero que tiene que ver con esa reflexión de naturalizar esa parte de tomar los cuerpos de las mujeres como objetos en las películas, en la publicidad, y bueno, en cualquier cantidad de espectaculares o de promociones que nos llegan por todos lados, ¿no? El mansplaining, que es este típico comentario que nos hacen a veces cuando nos hacen sentir como que no terminamos de entender, algo así como, déjame te explico, como si no tuviéramos la capacidad, digamos, de reflexionar sobre algunos temas, ¿no? El simulacro, bueno, el mandato de silencio, que tiene que ver con esta... con esta parte que a mí me parece que es muy importante, que hay que reflexionar y que hay que pensar, pero desde los cuerpos de los hombres. Y lo digo así porque hay, por supuesto, algunas mujeres que no estarán de acuerdo conmigo en que este pacto patriarcal en el que nacen también ellos, que debe ser sumamente desgastante todos los días estar reafirmando su masculinidad para con los otros o para con las otras. A mí me parece que también tiene que ser y debe de ser sumamente desgastante, ¿no? Terminar con este mito del mismo amor romántico, ¿no? Con el cuento de vivieron felices para siempre. Hoy tenemos un nuevo discurso, ¿no? Hoy de alguna manera tenemos y hemos puesto en la mesa de reflexión todas estos elementos que a mí me parece que tenemos que seguir, insisto, poniendo y hablando, porque durante mucho tiempo pues no hablábamos de esto, ¿no? O sea, eran temas que no estaban en la mesa de la discusión, que no era precisamente una parte importante, o que no era un tema que nos tenía que interesar, y que finalmente creo que tenemos que ir poniendo cada uno desde su trinchera, cada una desde su trinchera, abonando con un granito de arena en un movimiento que está vivo, en un movimiento que está sano y que tenemos varias opciones. La opción es, estamos viendo el movimiento pasar, me subo al movimiento, abono al movimiento, o simplemente, porque también es muy válido, es verlo pasar y decir, bueno, no me interesa, aunque estoy siendo beneficiada finalmente de todo ese trabajo que durante muchos años las mujeres han venido empujando. Ahora, hace 2 días que estuvimos en la marcha por el derecho a decidir, ¿no? El 28 de septiembre, que se conmemoró nada menos el día en que se visibiliza el derecho a decidir de las mujeres.
y pudimos darnos cuenta cómo también estos grupos antiderechos que también empiezan, pero esa es nuestra percepción, que empiezan a organizarse para contrarrestar de alguna manera este movimiento feminista. Nosotras les decimos a ellas, este movimiento tiene más de 200 años para que ustedes puedan llegar al nivel que nosotras tenemos de discusión. Evidentemente necesitan, por supuesto, los 200 años que tiene este movimiento caminando. Así es que a manera de conclusión, yo quisiera decirles que, bueno, finalmente tenemos que seguir abordando estos temas desde todas las perspectivas. Hay una corriente que no está, por supuesto, pensando igual que algunas que lo pensamos así, que tenemos que seguir trabajando en la deconstrucción de los hombres, porque la violencia finalmente proviene de los hombres hacia las mujeres. Entonces, a las mujeres nos matan los hombres y a los hombres los matan los hombres. De manera diferenciada, es cierto, de manera diferenciada, porque a nosotras de repente nos viene matando gente que nos ha dicho te amo, gente que ha vivido con nosotras, o sea, son en las estadísticas que tenemos en la CONAVIM, son ex esposos, ex novios, ex amantes, ex amigos, ex conocidos, o sea, es gente que ha estado cerca, en todo caso, de la víctima. Y el índice de huérfanas y huérfanos por feminicidio en este país está altísimo. Esa es una perspectiva. Y la violencia hacia los hombres, que también proviene de los hombres, que están muriendo en contextos totalmente, por supuesto, violentos, pero en condiciones diferentes a las que estamos muriendo las mujeres. Las estadísticas no mienten, tenemos que seguir hablando de este tema y tenemos que reconocer, en todo caso, regresando al tema del asunto de las olas del feminismo, que bueno, nuestras abuelas nos dieron el voto, nuestras madres nos dieron el divorcio, que en ese momento también era un escándalo poder divorciarse, y que nosotras tenemos que darle a nuestras hijas el derecho a decidir, que es la lucha que hoy en día tenemos y que, bueno, no debemos olvidar. Así es que, pues bueno, sin más, yo con esto quiero cerrar mi participación. Si hubiera algunas preguntas, algunos comentarios que quisieran hacerlo, bueno, pues con todo gusto estoy aquí para poder charlar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Se me cortó un segundo, me quedé sin internet por un momentito, pero bueno, ya estoy de regreso. Una disculpa y un agradecimiento por comprender que, bueno, la tecnología de repente nos falla. Pero ya, estoy aquí con mis datos. Entonces, sí, muchísimas gracias, Gretel, por darnos este panorama histórico que a veces perdemos de vista y que a veces con una frase tiramos de lado, ¿no? Hacemos a un lado todo y no nos damos cuenta porque no hemos interiorizado ese lenguaje que nos vuelve frágiles o que nos vuelve menos minimizarnos ante la ambición de los hombres. Hace algunos años estaba yo en un grupo con mis estudiantes y una le dijo, ay, eres chismoso como vieja. Me prendí, la verdad es que fue así como ponerme un cohete y decirle, escéptico, ¿no? O de cantar canciones que son pegajosas, pero que son completamente misóginas, sin siquiera analizarlas, ¿no? Y de seguir estas tendencias de moda. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo lo canta. ¿Qué tiene de malo? Es solo una canción. Entonces creo que sí es muy importante ver esta historia, ver este camino, ver esta lucha y tomar conciencia aparte de que en otros países pues no han avanzado ni lo poquito que hemos avanzado nosotros o han retrocedido. Antes de pasar ahorita a las preguntas, que me va a costar trabajo leerlas porque del celular con los lentes no veo, pero bueno, ahorita veo.
¿qué ha pasado en Afganistán? ¿No? Tú tenías ahorita me pareció muy interesante este gráfico que pusiste sobre las fechas en las que las mujeres tuvieron acceso al voto. Me impresionó que Portugal, por ejemplo, fuera casi 20 años después que en México. Pero ¿qué pasa en Afganistán? Siguen, ellas ya no tienen otra vez ese derecho, quiero suponer, después de todo lo que está pasando. Se ha perdido. Ujú. Sí, han retrocedido en la historia, por supuesto, unos 100 años. O más, sí. Impresionante. Bueno, voy a leer los mensajes del chat. Perdón, los anteriores los perdí en este cambio de aparato para poder volverme a conectar. Si los quieren volver a poner, se los agradeceré porque había uno o dos. Julita Díaz dice que qué triste ver cómo son años de lucha para que nuestros derechos dejen de ser violentados y hoy día seguimos padeciendo. Eugenia América Ayala dice que qué disertación más grata y enriquecedora. Gracias por invitarnos, Gretel. Muchas felicidades. Y Julita, bueno, felicita. Gretel, bueno, perdón. Ney, todavía no, que todavía nos etiquetan de la manera como tú comentabas, y principalmente el Estado, dice que somos unas histéricas, aunque use palabras diplomáticas. Hay algunos que dicen, ¿qué más quieren? Ya lo tienen todo, ¿y qué más quieren? Sí, no, ¿qué Sí, más? ¿Qué más? es increíble. Bueno, eh, hoy en día el tema de la violencia, que debe ser un tema que tendríamos que platicar en algún momento, porque se ha hablado mucho de violencia en todos los sentidos, pero bueno, ahorita viendo a Ney, ella acaba nada menos y sigue de manera constante en algún partido político, no quiero decir cuál, pero yo creo que en todos, el tema de la violencia política, ¿no? De la que apenas está empezando a hablar, a armar protocolos, etcétera. A eso me refería cuando hablaba del tema de la simulación, ¿no? Ya tenemos muchos textos, ya tenemos muchas leyes, ya tenemos paridad, ya tenemos derecho a votar y ser votadas, ya tenemos, sí, ¿y ahora qué? ¿No? Y te puedes dar cuenta que evidentemente está ya en la letra, está, ya hablamos con lenguaje incluyente, ya hay protocolos de violencia, ya hay, sí, pero en la práctica sigue siendo muy complicado. O sea, en la práctica ya cuando lo aplicas, definitivamente te puedes dar cuenta cómo cuesta todavía mucho trabajo y darnos cuenta que seguimos picando piedra. A mí me da mucha tristeza que yo, por ejemplo, que yo haya dadome cuenta que si yo voy caminando con mi hijo de 3 o de 4 años y me digan un piropo en la calle, porque un día me pregunto, mamá, ¿por qué te dijeron eso? Y yo, ay, bueno, intento explicarle, ¿no? O sea, si no lo conoces o ya lo conocías o por qué te dicen cosas. Si yo, en lugar de ir caminando con mi hijo, fuera caminando con mi pareja, no me dice nada. El respeto no es para mí, el respeto está entre ellos. ¿De acuerdo? Sí, Es claro. ese código que tienen en función y nosotros somos las mismas personas. Entonces, eso, digo, lo pongo como ejemplo porque tiene que ver en todos los aspectos y ya lo hablábamos, ¿no? Es hija de, es esposa de, es novia de, eso es tan común que se siga hablando en términos políticos todavía, ¿no? Entonces, ya les digo, sí hay ya muchos avances, pero en la práctica nos falta todavía un montón. Sí, en el lenguaje, ¿no? ¿Cuántas personas se niegan? A mí me critican mucho de que empiezo con mi todas y todos, con bienvenidos y bienvenidas, o que busco lenguaje que en una sola palabra abarque todo y ya que ya vas a empezar. Y mujeres, Sí, mujeres, o sea, cuesta. desde el lenguaje. Sí, sí, cuesta mucho trabajo. Pero bueno, Horror. pues cada quien desde nuestra trinchera. Yo creo que no hay que soltarnos, que hay que seguir construyendo redes, que
que esta época nos ha permitido reflexionar en un montón de aspectos que hay que aportar cada una, insisto, desde nuestra trinchera y de que debemos seguir picando piedra. Yo creo que que en esta generación no vamos a alcanzar a ver No. la igualdad, o sea, las teóricas dicen faltan 100 años y pues en 100 años vamos a estar todos y todos bien, bien muertos, ¿no? Pero pues sí creo que vale la pena eh, seguir hablando y abonando cada una desde nuestra perspectiva, porque también creo que es generacional. O sea, creo que esta generación se puede deconstruir. La respuesta es sí. Yo a mi papá le hablo de la nueva masculinidad y él todavía como que no termina de entender y me dice, no, a ver, no, en el pueblo no, o sea, ya no. Y además yo lo veo, vamos a Aguascalientes, a Rincón de Romos, Aguascalientes, que es el pueblo de donde nosotros somos en Aguascalientes, y él se transforma, o sea, él llega allá empoderado, ¿no? Con una trama que yo digo, ay papá, ¿es en serio? Y tú lo ves aquí y es otra persona, o sea, él ya tiene que demostrar que el que lleva las riendas es él, aunque en la casa no tiene que demostrar absolutamente nada porque somos una familia que todas y todos hacemos de todos, ¿no? De toda, pero allá él de verdad le sigue costando mucho trabajo. Y yo creo que las nuevas generaciones ya tenemos que empezar a, a plantearnos de una manera distinta esta nueva forma de transitar por el mundo que ya nos enteramos que es tan susceptible y tan fácil que cualquiera en este momento se puede morir, ¿no? Claro. Por un bicho que no sé cuándo llegó. Yo la verdad es que nunca pensé en mi vida vivir una pandemia. O sea, puse todo, ¿no? Yo a lo mejor no quisiera esto, pero la pandemia nunca estaba por aquí. Y resulta que, bueno, nos ha tomado de sorpresa, nos ha venido a reflexionar y a sacar además lo mejor de nosotras mismas, o lo mejor, o lo peor Lo también, peor ¿eh? Porque también. el índice de agresiones al interior de los hogares se triplicó, se cuatriplicó, porque muchas mujeres estuvieron cohabitando con sus coagresores, ¿no? Entonces eso también fue muy terrible darnos cuenta cómo es que las mujeres lo más que esperaban era irse a trabajar para no estar viendo al cuate con el que vivían, ¿no? Es increíble, pero resultó que así era. Entonces, bueno, pues sí, hay mucho trabajo por hacer. Sí, no, y mujeres que incluso no vivían agresión antes y por el exceso de convivencia lo empezaron a vivir. A ver, voy a leerte unos comentarios del chat. Sí, felicitaciones, doctora Gretel, excelente conferencia, abrazos cariñosos desde Sinaloa de parte de Alba. Ney, de quien más he sufrido violencia política es de mujeres. Alba, ayer ¡Qué el... horror! Sí, bueno, sí, no lo dudo, tristemente no lo dudo. Ayer el TRIFE resolvió un caso de violencia política. Será el precedente para la defensa de los derechos políticos de las mujeres. Lo comenta Alba. Pues Sí, sí. sin duda, Alba. Bueno, no sé si Pues ahí vamos, el Mira, ingeniero Sosa, que además es mi papá. Adelante. sí. sí, yo creo que es muy importante el avance que se ha dado con el todos y todas y con muchos otros aspectos de esos. Pero hay algo que me preocupa y me entristece. En una mañanera de AMLO, dieron datos de cómo ha bajado la delincuencia en México, los suicidios, perdón, los secuestros, los robos en casa habitación, los robos de automóvil. Y el único delito que no bajó, que subió un 11%, fue el feminicidio. Digo, el único que subió. Entonces, ¿qué está pasando realmente, no? ¿En dónde hay que trabajar? No es únicamente el aspecto político, las leyes y las normas. Creo que hay que trabajar muchísimo con los hombres, precisamente, porque les falta el respeto a la mujer. Yo pienso, a mí me dolió mucho escuchar esa información y obviamente es muy creíble porque la dijeron la secretaria de Seguridad en la conferencia de AMLO. No es una falsa noticia, pues. Entonces, eso es yo creo lo más importante de todo, la vida y el sufrimiento que le inflige el hombre a la mujer. Y obviamente en la casa, pues es mucho más fuerte eso. Por otro lado, también se está ahorita ya tratando el tema muy ampliamente de la ¿cómo llaman? Discriminación del aborto, ¿no? Que ya no sea un delito, pues que ya no es un crimen el aborto. Yo creo que ese va a ser un gran avance también para las mujeres, porque obviamente tienen el derecho de decidirlo. Sin embargo, ¿cuánta oposición hay al respecto? Y de partidos políticos, por ejemplo, el PAN, por ejemplo,
está en contra, ¿sí? Y mujeres también, mujeres que están en contra de eso. Entonces hay mucho por hacer y mucho por avanzar todavía. ¿Quién sabe si esta generación alcance a verlo? Esa es mi participación. Yo creo que no, maestro, no la vamos a alcanzar a ver. Ha sido una lucha bien complicada porque sigue siendo un tema que causa mucha polémica. O sea, no se alcanza a distinguir que es un derecho Sí. de las mujeres, que nos corresponde a las mujeres, a los cuerpos de las mujeres. Yo creo que si los hombres abortaran ya se hubiera legislado desde cuándo, ¿no? Exactamente. Pero, sí. Pues Buenas noches. te felicito, fue una sí. plática muy interesante, una Ay, información muy gracias, completa. maestro Demetrio. Ah, Gracias. perdón, ya estaba otra persona hablando, perdón. Gracias, Sí, perdón, pues, sí. gracias. Muy rápidamente, yo sé que ya está terminando el tiempo, pero quiero agradecer por toda la información tan puntual. También coincido con el ingeniero Demetrio. Sí, yo creo que no lo vamos a alcanzar a ver, pero me siento algo positiva al pensar de que nuestras generaciones, nuestros hijos, lo van a poder seguir transmitiendo generación tras generación, ¿no? Eso me da un poco de alivio. Y también el que, bueno, que nos hayamos despertado. Yo a veces lo comparo mucho como la película esta del Matrix, ¿no? La pastilla, ya despiertas y ya no hay vuelta para atrás, ¿no? Y entonces yo estoy muy contenta desde mi trinchera, que es el escenario. Pienso que una forma de que se cambie también esto, por ejemplo, que comentaban ahorita los feminicidios y todas estas situaciones, es por medio de la educación, transmitir educación. El arte es muy importante en que esté presente en la vida de los chicos, porque el arte humaniza y necesitamos ahorita un montón de humanos, ¿no? Y pues agradecerte, Gretel, estás maravillosa, toda la información muy puntual y yo me siento muy, muy satisfecha y muy contenta de haber estado aquí presente. Un abrazo para todas. Un abrazo para ti, Susi. Oigan, pero aprovecha, Susi, que tienes próximamente, porque vas a trabajar. Gracias, sí. Gracias, sí, aquí justo tengo ahorita un taller que habla de las maternidades libres. Es un taller que se llama Malas Madres, porque claro, yo trabajo con la comedia y vamos a denunciar ahí a las malas madres que tenemos en nuestro interior, esto un poco con ironía y sarcasmo, y desde la decisión de no serlo, ¿no? Si tú eres mujer y decidiste no ser madre, también es un tema que te incumbe, porque la maternidad al fin y al cabo está en nosotras, ¿no? A veces nos da por maternar a los hijos o nos imponen maternar a los hermanos y algunas... Al hermano, al marido, al novio, a o la sea, pareja, terminas maternando sí. a la pareja. Entonces, claro. este es un espacio para hacer un monólogo introspectivo desde la incomodidad, decirlo las palabras fuertes, contundentes como son, con un toque de comedia para que se vaya ahí haciendo una catarsis. Y están invitadas, es para mujeres, es el 16 de octubre, es presencial, es aquí en Morelia, pero también tengo talleres online y pues va un poquito de esto, ¿no? Y siempre, pues tratarlo de hacer con perspectiva. Sí, Susi, pues ya que estás aquí, yo quisiera comprometerla para una plática aquí, para un jueves. Ay, todo el jueves me paso comprometiendo a los invitados e invitadas. No, bueno, y compromete a Susi para que te dé ese taller. Compromete a Carlos Eduardo, que además lo estoy viendo aquí. Lalo, no apagues tu cámara porque también te quiero comprometer. Hablar de estos temas desde los cuerpos de los hombres también es muy importante. O sea, escuchar a los hombres decir, a ver, compañeros, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿No? Es súper interesante. Yo la verdad es que las mujeres hemos tenido tantos espacios de reflexión tan bonitos y tan interesantes que yo quisiera escuchar a un hombre que le diga a otro hombre, oye, no me estés mandando pornografía. Claro. Eso no, no con mucho existe. gusto. Porque entonces inmediato es como, ¿qué? ¿Sí sabes? Es como que... Y esto es, no, de verdad, aquí tienes a Carlos Eduardo y Susi, bueno, maravilloso. ¿Y saben por qué? El tema con Susi es tan interesante porque luego vas y escuchas los monólogos, te identificas tanto, las mismas mujeres cuando nos vamos a trabajar decimos, ay, soy súper mala madre. O sea, no alcancé a hacer la comida, ay, qué mala persona soy. Y entonces
cuando vas con sus hijos, no, no eres mala porque no hiciste de comer, ¿sí sabes? O sea, ese tema de las culpas que también las mujeres traemos cargando, automática, es súper bonito, la verdad es que vale la pena y además, bueno, te mueres de risa porque hacer catarsis con risa también es súper Es importante, muy importante. interesante. Sí, Sí, pues yo así es que, encantada de la vida. Ale, agárrate a Susi, Ok. agárrate al Alba. No sé si ya se desconectó Alba, pero bueno, Alba también de Sinaloa te puede dar temas extraordinarios. Bueno, ¿qué les digo? Aquí se trata de hacer aliadas y aliados. Vamos a ir Gracias, armando. doctora Gretel, acá estoy. Sí, muy bien. Ya con Gracias. mucho gusto puedo colaborar con tipos o modalidades de violencia y lo que es mi especialidad o lo que trabajo desde hace años, el feminicidio. Perfecto. Violencia obstétrica. ¿Sabes a quién, Alba? Vamos a decirle también a la maestra A Mireya. A Mireya, violencia obstétrica. Ah, ¿No sí. tienes idea? Toda la cuestión de la violencia obstétrica. Toda la salud que vemos las mujeres, desde los anticonceptivos hasta llegar al hospital a punto de parir con una barriga de ese tamaño y que te diga la gente, a ver, grita, si hubieras gritado cuando abriste las piernas, ¿no? Claro, Entonces, claro. ¿no? Ya sabe que las sinaloenses somos sus amigas y somos aliadas. Sin muy problemas. Bien, muy bien, muchas gracias. También con mucho gusto. Con mucho gusto, Gretel, también me pongo allá a sus órdenes para poder platicar acerca de masculinidades positivas, de paternidades también, es un tema que por ahí manejo, y también pues también de cómo trabajar la violencia en los hombres, que creo que ese es uno de los puntos medulares que muchas veces se atacan más bien ya las consecuencias, pero no se atacan las causas, y a los hombres nos hace falta mucho eso, trabajar sobre nuestras propias violencias. Maravilloso. Eso es súper importante. Ale. Sí, en estos días me mandas los contactos por el WhatsApp y yo en estos días a todos los voy contactando, vayan esperando mi mensajito. Claro, el jueves siguiente ya tenemos apartado con el general Francisco Villa, nieto de Doroteo Arango. Entonces, con este jueves pues no va a poder ser, pero yo creo que a partir dentro de 15 días, pues los voy a ir los empiezo a buscar la semana entrante para ver agendas y poder ponernos de acuerdo, porque creo que sí es muy importante darle seguimiento a todos estos temas, porque todavía ahorita hay mucha gente que dice los feminicidios no existen, ¿no? Los matan como matan a los hombres. Sí, porque no me ha pasado a mí. Y ese es otro tema del que hay que hablar, el asunto de la empatía. O sea, hay que ser como empáticas y empáticos con el movimiento, no porque no nos pase, no tenemos que creerle al otro o a la otra de que le pasó, ¿no? Entonces, sí, creo que tenemos que seguir hablando sobre estos temas. No está fácil, hay grupos que son muy difíciles de trabajar. En las mismas universidades, el acoso universitario, que es un lugar en donde en teoría las chicas tendrían que sentirse seguras, y te das cuenta que todavía existe un tema muy intenso en los pasillos de los salones, ¿no? Etcétera. Sí, creo que tenemos, es nuestra obligación y así lo vamos a hacer. Pues yo les agradezco infinitamente, de verdad, a todos los que ya comprometí. Creo que hay otros 2 mensajes del chat. Ay, pues esperen, es que mis ojitos ya no dan para mucho. José Luis Espinosa, muchas gracias, José Luis, él siempre es muy participativo, yo le agradezco mucho. Gracias, Gretel. En el contexto de la teoría queer, si a las mujeres las matan los hombres, a los hombres los matan los hombres, entonces entre homosexuales, ¿quién mata a quién? Agradezco su comentario. ¿En cuántos sexos y géneros se divide la diversidad sexual? ¿Quién regula este tema? Si es una falta de respeto generalizar nombrando algún aspecto que históricamente se ha nombrado con un género masculino a uno femenino, ¿cómo nos tendremos que dirigir hacia los demás géneros para no faltarles al respeto? Ajá, muy bien. Muchas gracias, José Luis. Oye, voy a abusar de ti, Carlos Eduardo. A ver, aviéndate la respuesta de este tema. Yo tengo
mi propuesta de la respuesta para José Luis. Si a las mujeres las matan los hombres y a los hombres, si se matan entre homosexuales, ¿quién mata a quién? Claro. Sí, es una pregunta. Creo que aparte él la hace desde cómo sería la respuesta desde la teoría queer, ¿no? Y eso es lo que la hace un poco más rica y puede ser más confusa todavía. Ya si la pregunta es confusa, toda la respuesta puede ser igual de confusa, ¿no? Porque obviamente desde dentro de la teoría queer no existe tal relevancia, ¿no? Como si decir que sí es el hombre o que sí es mujer, ¿no? Pero creo que la pregunta en sí nos lleva precisamente al centro, que sería la relación de poder, ¿no? Que hizo que una persona pudiera matar a otra, ¿no? Y creo que muchas veces pues está dado por estos contextos totalmente genéricos, ¿no? Y que realmente en la mayoría de los casos, como tú bien lo señalaste, pues la violencia es ejercida por a través de ese dominio de la masculinidad, ¿no? Y ese ejercicio, digamos, violento de la masculinidad, ¿no? Esa potestad que se nos ha dado como de poder poseer desde el cuerpo hasta la vida de los otros, ¿no? Obviamente sí, es un poco difícil como decir desde la teoría de queer, es un hombre o quién mata a quién, ¿no? Pero la verdad es que creo que más bien es regresar como a cuál fue la relación de poder, ¿no? Que permitió que una persona mate a la otra, ¿no? Y creo que tiene totalmente una carga masculina la mayoría de las veces, ¿no? Sí, definitivamente. Fíjense que es bien recurrente que le pregunten a las mujeres cuando son pareja, ¿quién es el hombre? O entre pareja. ¿No? O sea, ¿qué parte no se entendió? Que si lo que no queremos es estar con un hombre, ¿por qué voy a estar con una mujer que quiero que parezca hombre o cómo? ¿No? O sea, no, es esa palabra, esa pregunta además de que es irrelevante, de que tendría que ser irrelevante, está muy mal planteada. Lo que dice, por supuesto, Carlos Eduardo, esa es la clave. O sea, cuando hay una riña o cuando hay un pleito o cuando hay algo entre dos personas, siempre hay un ejercicio de poder de una persona sobre otra. Siempre. O sea, ahí no hay forma de que sea diferente. O sea, nadie le va a cantar un tiro a otro cuando sabes que te puede ir muy mal físicamente. En términos generales, el feminicidio es ese, precisamente cuando las mujeres mueren por su condición de mujer en desventaja. Pero además, tienen otras connotaciones, ¿no? Connotaciones de que a los hombres, cuando los matan, no los violan antes. Y en un alto porcentaje las mujeres antes de morir tienen golpes en el cuerpo y bueno, son abusadas sexualmente, ¿no? Ahí ya hay un ejercicio de poder y a partir de eso es que se puede delimitar el ejercicio de la violencia para ver quién fue quien ejerció el poder físico, digamos, sobre la otra persona. No tendríamos que estar hablando de muertes, ¿eh? O sea, yo creo que en una sociedad aparentemente civilizada, el tema de te mato, que está tan naturalizado, tenemos que reflexionar en relación a eso. O sea, me parece que escuchar, como dice el maestro Demetrios, en todo momento está escuchando la mataron, la mataron, la mataron, la mataron. Es como ya de manera automática decir, ay, bueno, siglo XXI, llegar a los ministerios públicos y decir, bueno, pues es que mira cómo estaba vestida y además estaba borracha. Y luego es súper floja, o sea, desatiende a sus niños, o sea, como justificando que se había razón para matar, pues, ¿no? Entonces, me parece que utilizamos la palabra de una manera totalmente indiscriminada, ¿no? De una manera en la que finalmente me parece que tiene que ver con normalizar algo o circunstancias que no tendrían que estar, por supuesto, normalizadas, ¿no? ¿Puedo opinar?
Adelante, maestro José Luis. Sí, aquí el contexto no es hombre y mujer, el contexto es la diversidad sexual, los demás sexos. O sea, se entiende que no estoy de acuerdo en que siempre el hombre sea el culpable, o casi siempre, hay excepciones. Hay mujeres muy violentas, pero obviamente la estadística se carga hacia el lado de los hombres. Pero aquí el tema no es hombre y mujer. El tema es cómo nos vamos a dirigir con los demás. Incluso tengo más preguntas ahí en ese sentido. O sea, espero explicarme, pues. O sea, no se trata tampoco del tema de la muerte, se trata de quién es el culpable de algún problema generado entre homosexuales, el hombre o la mujer, o cómo le llamamos. ¿Quién es el culpable? No, pero no hablar de violencia ni de nada. En un problema entre homosexuales, ¿quién tiene la culpa? ¿El hombre o la mujer? Si es una mujer que se dice hombre, si es un hombre que se dice mujer, ¿quién tiene la culpa? Que la estadística nos dice que son más... todo lo que está feminizado es digno de desprecio. Todo. No, ese no es el tema. El tema es ¿quién tiene la culpa? ¿El hombre o la mujer? En un tema de homosexuales. No feminizado. Oye, José Luis, puede estar masculinizado también. Perdón, interrumpa, José Luis. Los gays homosexuales, pues son dos hombres o dos mujeres. No es una mujer y un hombre. No, porque hay mujeres que dicen yo soy hombre. No, pero ese ya... Nací en el cuerpo equivocado. No, pero ahí no puedes saber tú quién es el culpable de qué. Necesitas particularizar un caso para poder encontrar causas y culpar a alguien. Pues es que se puede ya legalmente incluso cambiar de nombre. No puedes generalizar eso. Pero en fin. Ok, la dejamos entonces. Sí. La siguiente pregunta entonces, Gretel, si me hiciera el favor, ¿en cuántos sexos y géneros se divide la diversidad sexual? ¿Quién regula este tema? Sí, es que sexos solo hay dos, o sea, es hombre, bueno, macho, hembra. Pero la teoría queer dice que no hay límite. Sí, que no hay límite, que hay, entonces, LGBTI, ¿no? Lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales, pansexuales, transvestis, transgéneros. En la India hay 11 géneros reconocidos. En México ya lo superamos. Pero entonces, ¿quién regula este tema? Entonces, me dice que es hombre y mujer, entonces los demás, ¿dónde quedaron? Sí, pues es que son hombres o mujeres. O sea, no, porque nacieron con ese sexo, pues. O sea, eso es irremediable. O sea, no hay, o sea, la naturaleza no miente, pues, ¿no? Ese pequeño, o sea, usted se refiere, maestro, a ese pequeño grupo de personas que han sido discriminadas porque no se reconocen con su sexo, porque no se reconocen con el sexo con el que nacieron. ¿Es más o menos como por ahí? No, o sea, yo estoy hablando de cuántos sexos son reconocidos, cuántos géneros. ¿Quién regula? ¿Quién dice cuántos son permitidos? ¿O cada quien puede inventarse un sexo, un género? No lo sé. Sé que son temas complicados, controvertidos, son dudas que a uno de repente les salen. Y en la última pregunta es cómo nos tendremos que dirigir hacia los demás géneros. Si fraternidad, hablar entre mujeres, ya sabemos que proviene pues de un término masculino, es una falta de respeto. Para dirigirnos a los demás géneros, para no ofender, para dirigirme a los demás géneros, ¿cómo les tengo que hablar? ¿O cómo les digo? ¿Cómo? Para cada uno de los géneros. O sea, fraternidad para los hombres, sororidad para las mujeres. Y para los homosexuales, ¿qué les digo? ¿Puedo aportar un poquito en este tema? Sí, adelante.
Pues creo que precisamente si estamos hablando de buen trato y de respeto, pues hay que dirigirse a las personas como ellos quieran que sean nombradas, ¿no? ¿Y cómo lo voy a saber? Para no Bueno, faltar al respeto. precisamente depende como el contexto personal o de la relación que tengamos con la persona. Si una persona, por ejemplo, el caso de este muchacho, el que hicieron meme, ¿no? Del compañero y esto, o sea, él está diciendo, díganme compañero, entonces, pues, bueno, respetarle ese derecho o respetarle por buen trato, que así se le nombre, ¿no? Cuando tengamos duda, pues simplemente podemos hacer la pregunta de una manera cordial, de una manera, digamos, amable, afable, ¿no? Y siempre creo que eso es lo que debe estar ahí, ¿no? O sea, al final la ley o otro tipo de estructuras, pues bueno, son inamovibles todavía en algunos casos, pero en las relaciones humanas sí podemos como movernos un poquito del contexto y podemos pues nombrarles como la persona quieren que las nombremos, ¿no? Lo que O sea, pasa es que ya existen los asexuales, ¿cómo les decimos sí, también? es que creo que precisamente ahí está también, o sea, no debe importar como que tanto como el cómo nombrarles, o sea, sí para dirigirnos a ellos y para comunicarnos, pero de hacernos irrelevante como cualquier categoría o cualquier manera o cualquier identidad, ¿no? Al final de cuentas, el cómo nos nombramos, pues bueno, que cada quien lo decida, pero no es como que forzosamente estar buscando, oye, ¿cómo le digo? Pues a lo mejor la persona más quiere que le digas por su nombre, o a lo mejor la persona más quiere que te refieras a él en masculino, en femenino, ¿no? O en neutro, ¿no? Pero sí, o sea, no hay como, nadie regula esto, que es otra pregunta de la que usted estaba hablando, nadie regula esto, o sea, existen estas teorías, ¿no? Que hablan de de identidades de género, que no hay que confundir entre identidades de género con cuerpos biológicos, con la sexualidad biológica, y precisamente esta teoría queer lo que habla es que las identidades son fluidas y que no existe digamos, que son fluidas y aparte son construidas, ¿no? Social y culturalmente, como dijo esta Gretel, pero que realmente ese no es lo relevante, ¿no? Al final de cuentas, lo relevante es la persona, ¿no? Y la persona con todas estas posibilidades, ¿no? De tener todas estas maneras de identificarse, ¿no? Pero no hay una regulación, o sea, legalmente aquí en México más existe el hombre y la mujer, por ejemplo, ¿no? Por el artículo 4 constitucional, ¿no? Pero no existe realmente una agencia que regule, ¿no? O sea, simplemente estamos hablando como de construcciones y de teorías que ven a la identidad a partir de este tipo de situaciones. Digo, como bien ya señaló Gretel, si nos vamos como al libro básico de género, existen nada más dos sexos, ¿no? Que es el biológico con el que nacemos, ¿no? Hombre, mujer, y existen dos géneros, el masculino y el femenino. De ahí, después de que ha venido todo este desarrollo teórico, pues se empieza a ver, ¿no? Esto de que, bueno, y las personas trans y las identidades queer y los intersexuales, ¿no? Pero digamos que no es como una regulación, sino simplemente se va como afinando, se va reproduciendo mayor, digamos, teoría, que es la que nos hace ver este tipo de cosas. Pero creo que lo más importante es ese buen trato y esa manera como de nombrarle a las personas como ellas digan que quieren nombrarlas, y que no es relevante como que andar preguntando, pues también, ¿no? Sí, Muchas gracias. ¿Sabes qué, maestro José Luis? A veces me da la impresión de que ponemos como etiquetas, ¿no? Y este tema de poner etiquetas también es algo con lo que tenemos que trabajar. Si nos vamos a los derechos humanos, como bien lo comenta Alba en su comentario, a partir de los derechos humanos desde la dignidad de las personas, todas somos personas, punto, ¿no? Entonces, si pongo además la etiqueta de, me parece que eso ya viene de sobra, que eso es como una añadidura, ¿no? Ser persona, el respeto a los derechos humanos, y a partir de eso, pues ya, o sea, lo demás, digamos que es lo de menos.
tiene que ver con una construcción social. O sea, partimos de que somos personas y a partir de eso vienen entonces las construcciones sociales. Sí es muy polémico, como ya usted vio el tema, hay que seguir reflexionando, hay que ponerlo necesariamente aquí en la mesa de reflexión, en función de que finalmente ahora que está más claro de que el closet es para la ropa, no para las personas, pues tenemos que ir transitando de una manera muchísimo más cómoda pues, para todas las personas, ¿no? O sea, literal, como nos dice la doctora Elba, ¿no? O sea, me parece que más bien como por ahí tendría que ir. Ahora, hablar en neutro, hoy decimos bienvenides. A mí me gusta decir bienvenidas a todas las personas, ¿no? Si siempre anteponemos incluso en los oficios persona previo a la invitación que vas a hacer, con eso resuelves un montón de frases y finalmente, bueno, nos hace eso, reflexionar e ir pensando, bueno, ahora cómo, como bien usted lo plantea, cómo es que me puedo dirigir a ese grupo de personas. Bueno, pues de entrada, así, ¿no? Con los derechos humanos en la mano, pensando precisamente en que se les va a nombrar como ellos quieren que se les nombre. Y pues digo, creo que eso sería como una buena salida, ¿no? Con una lógica fundamentada en derecho internacional que pudiera solucionar de una manera, de una muy buena manera, ¿no? Eso me parece. Y sí, sí hay mujeres muy, muy violentas, eso también hay que decirlo. Los hombres no denuncian, eso también hay que decirlo. O sea, cuesta también trabajo por el tema de el asunto de mantener esta parte de yo no me quejo y yo no voy y denuncio y cómo me voy a ver, porque incluso los mismos ministerios públicos es, ay, ¿no? O sea, ¿de qué te quejas? ¿Por qué no le dices algo, ¿no? Y con eso también, por supuesto, que hay que trabajar, con esas nuevas generaciones con las que hay que ir trabajando y con nosotras mismas que somos súper agresivas con nosotras mismas y con las demás mujeres. O sea, yo creo que ahí también tendríamos que hacer un pacto entre nosotras como para decir, vamos a dejar de criticar, ¿no? Vamos a dejar de opinar, vamos a dejar de juzgar a la otra por cualquier circunstancia, porque entre nosotras hay que reconocerlo, también somos súper agresivas entre nosotras mismas. Ya nos comentaba la misma Ney, ¿no? O sea, lo peor que me ha pasado a mí es con comentarios de otras compañeras que no están sensibles al tema y que están asumiendo hacer política o ejercer política como la han aprendido y la hemos aprendido de ellos, ¿no? Hemos aprendido cómo ellos hacen la política y ellos les ha funcionado así, pues entonces yo actúo igual. O sea, sí creo que estamos ante un reto interesantísimo, nada menos en las últimas elecciones ya lo vimos, de 15 gubernaturas hay 8 gobernadoras, que debo decirlo, nada garantiza que vayan a tener perspectiva de género ni que vayan a tener gobiernos extraordinarios, ¿no? También se van a equivocar, también van a tener errores, pero pues bueno, me da mucho gusto que así haya sido, aunque para mucha gente estuvo muy forzado el tema de la paridad, pero también me queda claro que si hubiéramos dejado el tema de la paridad para cuando a los hombres se les hubiera ocurrido la idea de que estamos, o que hubieran reflexionado algo así como que estamos cansados de gobernar y lo hemos hecho muy mal, vamos a darle chance a las mujeres, pues eso nunca iba a suceder. Esa es mi postura, ¿no? O sea, yo sí creo que tendríamos, como lo hicimos, ¿no? Que tuvimos que empujar y forzarla un poco y que era necesario, por supuesto, hacerlo. Ahora, nosotras hemos salido a lo público y me parece que a los hombres les ha faltado regresar a lo privado. O sea, es decir, nos hemos duplicado a veces de manera automática en términos generales de trabajo, se nos ha triplicado la jornada. Ahora, hay muchos hombres que dicen, bueno, ¿yo cómo puedo abonar al movimiento feminista? ¿Cómo desde mi cuerpo de hombre lo puedo hacer? ¿Cómo puedo yo ser aliado de estos temas? Me parece que la respuesta es, al contrario, el feminismo
está brindando herramientas para que podamos transitar juntas y juntos a una sociedad muchísimo más igualitaria. Nosotras no queremos que se sigan infartando de 45 años. Nosotras no queremos que ustedes sigan creciendo con la carga de mantener una familia. El movimiento feminista lo que quiere es liberarlos prácticamente a ustedes, que desde chiquitos les están diciendo no llores, levántate, haz, vuelve, cambia la llanta. Bueno, hay personas, hombres que no saben cambiar llantas, como mujeres que no sabemos cocinar. O sea, también lo que está haciendo el feminismo es quitarles a ustedes y liberarlos de que puedan llorar, carajo, y de que puedan decir, ay, me duele, y de que vayan al médico. Se siguen muriendo los hombres de cáncer de próstata porque no van a que los revisen, porque ¿cómo es posible? No, a mí cómo me van a andar agarrando como por ahí, ¿no? O sea, se tienen que liberar de eso, y eso es lo que quiere el movimiento feminista. O sea, que seamos una, o sea, al final terminamos trabajando con el tema de la liberación también de ustedes. Eso, por supuesto, no muchas feministas lo comparten, ¿no? O sea, muchas que pudieran estar pensando, oye, se ha trabajado tanto para tener un presupuesto para empoderar a las mujeres y tú quieres que eduquemos a los hombres, o sea, ahora resulta que hay que educarlos también porque ellos no se han puesto no han podido con ese tema y no han reflexionado. Oye, ¿por qué somos tan violentos? Oye, pues no hay que pegar. ¿Y por qué no lo solucionamos de otra forma? Yo también quisiera que hubiera grupos de hombres que estuvieran reflexionando esta parte de, bueno, ¿qué hago con estos privilegios? ¿Qué hago con tanto privilegio? Y ahora, ¿cómo comparto estos privilegios con ellas, ¿no? ¿Cómo puedo dividir finalmente mi vida, ¿no? Sin ese lugar que me ha dado la vida desde mi cuerpo de hombre, que me ha dado la facilidad de transitar por el mundo de una manera muchísimo más fácil, ¿no? Entonces sí creo que al final de eso se trata. O sea, sí, por supuesto que necesitamos aliados empáticos en estos temas, o sea, eso es lo que necesitamos, pero al final tampoco es como un favor el que nos hacen, ¿no? Porque hay muchos grupos de hombres que dicen, no, pero pues si yo ni le pego a nadie y yo siempre respeto y yo siempre hago, sí, pero eso no es suficiente, ¿no? O sea, no es suficiente decir yo trato bien a las personas que están alrededor de mí, sino cómo yo trabajo desde mi perspectiva para liberarme un poco también de todos esos privilegios que tengo, que además quizás ni siquiera me doy cuenta que los tengo, pero cómo abro mi perspectiva hacia las demás personas y veo con unos lentes diferentes que decir, o que limitar el dinero, que revisar el celular, o que seguir recibiendo pornografía por celular, o reírme de un chiste misógino, pues sigue siendo, de todas maneras, seguir con esos micromachismos que no nos enteramos y que finalmente siguen afectando a la sociedad, ¿no? Así es, chistes y refranes a morir. Finalmente expresan todavía el pensar de la sociedad. Ay, perdón. Ney, que como el caso de Andra, nadie sabía cómo quería que la llamaran y cuando le dijeron compañera se ofendió. El movimiento feminista quiere emancipar a la mujer. Muy bien. Creo que son todos los comentarios. No veo manos levantadas, no veo mensajes en los chats de Face ni en Zoom. Y bueno, pues ha sido una plática muy enriquecedora. Ingeniero Sosa, ¿va a decir algo? Porque lo vi como levantando la mano, ¿no? Y pues bueno, va a ser maravilloso que la podamos continuar otros jueves y pues ojalá que todos podamos estar por aquí y podamos seguir compartiendo y podamos seguir debatiendo y podamos seguir diciendo nuestra forma de ver las cosas, porque finalmente ahí está también la riqueza, ¿no? Poder expresar lo que pensamos y escuchar a los demás, creo que eso nos enriquece muchísimo a todos. Sí, claro, Pues, sin duda.
Y no hablamos de la música. Un día podríamos hacer una sesión específica de la violencia en la música. Bueno, definitivamente por género, por donde le busquemos, vamos a encontrar definitivamente cómo a través de el tiempo ha ido cambiando este discurso desde algo tan inofensivo como podría ser la música. Pero bueno, si ustedes recuerdan a Dulce con esta canción que escuchábamos hace algunos años, reina, esclava o mujer, pero déjame volver contigo, era como un tema de sumisión así espantoso que de repente yo decía, ¿en qué momento cantamos eso de manera automática? ¿No? Yo escucho bueno, cualquier canción, ya no me voy a meter en este asunto, pero bueno, el Potrillo con su canción Mátalas, ¿no? Mátalas y mátalas y mátalas, y al final, ay, pero mátalas, pero de amor, ay, no seas payaso, ¿no? Sí, así mátalas con unas flores. Sí, de verdad, sí, con una dosis, sí, no dice, bueno, y naturalizado totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Sidney, la doctora Fabiola está muy comprometida con el CVZ, ya ha estado aquí con nosotros, con nosotras, en estas conferencias. No ha podido volver a estar porque, bueno, sabemos que su agenda está sumamente llena, pero de hecho, pues en cada una de estas pláticas está su esencia y se dan gracias a ella. Entonces, ella es la que nos ha permitido tener estos espacios y seguras estamos de que cuando tenga un espacio, pues nos regalará otra vez una plática. Eso sí, lo podemos asegurar. Bueno, pues si no hay nada más que comentar, yo quiero, en lo personal, en nombre de Alejandra Sosa, agradecerles a todos ustedes y a nombre de la maestra Felicitas Amada Flores Fuentes, representante de la dirección colectiva del Centro Universitario del Valle de Zacapu, agradecer a los y las estudiantes, docentes, invitados, invitadas especiales que estuvieron aquí, invitadas, invitados de Greten, muchas gracias. A la doctora Fabiola Alanís, por supuesto, a la maestra Lilia Cárdenas y pues particularmente hoy a Gretel Castorena. Muchísimas gracias por poner todos estos temas en la mesa, por permitirnos debatir estos temas. Muchísimas gracias y pasen muy buenas noches. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias, Gretel. Adiós, Inge, Demetrio. Adiós, maestro José Luis, Ney. Hasta luego, Gretel. Halo, adiós, Leslie, Zule. Hasta luego. Alba, Caro. Gracias, buenas noches, un abrazo. Igualmente, gracias. Gracias, nos vemos.